Amigos acontenautas, aquí estamos en la IP, ya en el último round prácticamente, estamos en el simposium de rendering organizado por NARA y tenemos el gusto en este momento de platicar con el doctor Antonio Aburto, quien ha presentado una interesante conferencia sobre el uso de la proteína animal en las aves, retos y oportunidades. Antonio, pues qué gusto poder platicar contigo, hacía rato que no teníamos esta oportunidad. Muchas gracias. Oye, tu plática muy interesante, señalaste varios puntos que de verdad me parecen fundamentales. Hiciste mucho énfasis en la denominación, que es algo que me parece muy importante. O sea, siempre hablamos en el rendering de los coproductos, de los subproductos, y tú mencionas que es una forma errónea. ¿Por qué enfatizaste tanto y por qué crees que sea importante cambiar esa manera de describirlos o de denominarlos? Gracias por el tiempo. Creo que la forma incorrecta de nombrar esos productos existe desde siempre. Sin embargo, en tiempos recientes, los consumidores y especialmente las nuevas generaciones están más interesados en conocer cómo es que los alimentos que consumen son producidos, y la proteína animal no es la excepción. Inclusive quizás más inquietudes puede haber que cómo se produce un vegetal o una planta en el campo, porque pues en ocasiones es más a la vista, y una proteína animal pues no sabemos por todo el proceso que pasa, sea leche, huevo, carne, porque no está tan a la vista de alguien que a su paso lo pueda mirar. Sin embargo, la gente, por cuestiones de salud, por cuestiones de bienestar, se preocupan más por su alimentación, y al preocuparse más por su alimentación también se preocupan por saber más o menos cómo es eso que consumen producido. Y cuando esos consumidores o esas nuevas generaciones andan tratando de satisfacer esas inquietudes, desafortunadamente se encuentran con un vocabulario que puede ser confuso, y no solamente confuso, sino distorsionarles la idea que tienen de lo que van a consumir, y esa idea tiene el riesgo de que se convierta en una idea de una mala percepción, de que lo que ellos están consumiendo, sea leche, sea huevo, sea carne, se alimentó con algo que no necesariamente tiene características de calidad e inocuidad apropiadas, simplemente por el nombre que en ocasiones les ponemos. Fíjate que, de hecho, escuchándote, créeme que también nosotros como comunicadores tenemos mucho que hacer en ese papel, y por lo menos yo adopto lo que tú dijiste, me parece muy lógico, muy congruente, un ingrediente de calidad, cambiar en esa orden de ideas cómo denominar a estos productos. Otro punto bien interesante que mencionaste es el impacto que tiene en el precio de los alimentos finales para las aves. Sin duda, tú la experiencia que tienes por muchos años trabajando para grandes empresas de producción y de nutrición, tienes bien medida lo que es el costo de alimentación y
la inclusión de estos productos, cómo puede modificar ese costo de una forma sorprendente. Mencionabas con mucho tino la circunstancia de la suspensión que se hizo de la importación de harinas de bovino por cuestiones de tipo, pues, digamos, legal, político. Bueno, la razón pasa a segundo término. El chiste es que México no pudo tener estos productos durante varios años y cómo impactó en los precios de los alimentos para el sector pecuario, ¿no? Sí, bueno, como todos sabemos, en los últimos años, digamos que los últimos 20 años, entre 20 y 25 años, los precios de las materias primas no solamente se han disparado, sino al mismo tiempo también han estado totalmente volátiles. Y esa volatilidad no te deja hacer presupuestos certeros, no te deja predecir bajo qué términos vas a tener la posibilidad de producir tus productos que tú vas a comercializar, y tampoco puedes predecir lo que vas a tener que invertir en eso, y pues te vuelves más vulnerable en un mercado que no necesariamente te vaya a pagar la inversión. Entonces es un riesgo de muchos aspectos. Obviamente el financiero para las empresas pues es el riesgo pues más importante, porque las empresas viven de los ingresos. Correcto. Y tienen que generar márgenes para poder sobrevivir, para poder retornarle a los inversionistas su capital, y para que no exista el riesgo de que ese capital prefieran llevárselo simplemente a un sistema financiero que les pague un rendimiento, y no tenerlo en una situación de alto riesgo, de en ocasiones no tener el rendimiento, y es una situación tan básica para la alimentación animal y consecuentemente para la alimentación humana. Entonces, esa volatilidad, esa variabilidad de los costos, esos mercados impredecibles, en ocasiones protegidos o politizados, crean en conjunto incertidumbres muy fuertes para los productores, y pues en ocasiones no todos estarán dispuestos a arriesgar sus capitales en algo que tenga un nivel de incertidumbre tan alto. Entonces, y después cuando eso coincide con que hay restricciones que también de algunos mercados de abasto de materias primas, que encarece los que sí están disponibles por no estar en competencia con otros que por cuestiones ajenas a lo realmente sustentado técnicamente respondan. Entonces, pues toda esa incertidumbre y toda esa volatilidad y toda esa situación para las empresas es de más alto riesgo. Entonces, creemos que, por ejemplo, la prohibición que pusimos de ejemplo de la enfermedad de las vacas locas tuvo su sustento inicial, porque existió un caso, no bien sustentado, pero existió el caso. Al cabo de un par de años se convirtió en forma oficial en una situación de muy bajo riesgo, pero a partir de ahí se usó por algunas cuestiones de tipo político. Se usó por los gobiernos para decir que ellos estaban ahí vigilantes o haciendo su trabajo, o se usó para poner en la mesa una herramienta de negociación para otras cosas. Y mientras estuvo sacrificando a la industria de no tener esas herramientas, esos ingredientes disponibles que son económicamente muy importantes para hacer frente a las situaciones de costo de materias primas, y mantener un mercado todavía más volátil e incrementar la incertidumbre, porque
al cabo de los años, las empresas que producen grandes volúmenes, pues aunque aparentemente la pérdida o la falta de oportunidad no sea tan grande, pero los volúmenes hacen que se vuelvan unas cifras estratosféricas. Sin duda. Entonces, para una empresa como la que yo conozco y tuve oportunidad de colaborar, en esos volúmenes de escala, en ocasiones ese tipo de situaciones, estamos hablando de varias decenas y cienes de miles o cienes de millones de dólares en el paso del tiempo. ¿Y cómo los explicas? Es difícil. Ahora, alguien dice, bueno, aún así sobreviviste, aún así pudiste haber hecho negocio, y alguien te lo cambia y dice, dejaste de ganar. No perdiste, dejaste de ganar. Para el inversionista, para los financieros, pues, dejar de ganar es perder. Es directamente una pérdida, porque ahí estaba la oportunidad y por circunstancias o por condiciones o por variables ajenas, no tuviste la oportunidad de lograrlo o de capturarlo o de buscarlo, ¿no? Bueno, precisamente en esos términos económicos que estás ahorita cerrando esta pregunta, tú estuviste en una empresa donde, pues, por supuesto, se consumían estos productos para las raciones, pero también tenían una planta de procesamiento, también tenían una planta de rendering. Esto, por supuesto, genera una percepción de que están en la sustentabilidad de las empresas y están, pues, entendiendo que hay que colaborar para manejar bien el ambiente. Pero también llega a ser una fuente de ingreso para una empresa el tener una planta de rendering, el trabajar todos estos subproductos que en sus propias granjas y producciones se van generando. Sí, absolutamente. Volviendo a la terminología, prácticamente dentro de los ingredientes que se usan en la industria de producción animal, de todo tipo, incluyendo otros que no son las aves, incluyendo monogástricos si le agrupamos en grupos, o más bien yo diría toda la proteína animal que se produce en forma intensiva. El único ingrediente que por esas definiciones podríamos llamar que es ingrediente desde el inicio, pues es el grano. Porque ese lo puedes llevar directo del campo a la fábrica de alimento, como tal. Entonces, desde su origen es el ingrediente clásico porque así como lo cosechas en el campo, así lo llevas a la fábrica. Todos los demás no lo son. Son producto de un proceso. Y ese proceso está alimentado por materia prima. Puede ser una sola, solamente se procesa y se transforma, o puede ser combinaciones de materias primas que se procesan y se transforman. Uh-huh. Pero vamos a hablar de una sola. Por ejemplo, lo más usado en el mundo en las dietas de monogástricos para fuente de proteína concentrada o pura, pues la pasta de soya. Hoy en día no se pueden producir dietas de monogástricos en el mundo sin pasta de soya. Tiene más de 100 años en el mercado. Cuando inició era un subproducto que nadie quería. Hoy en día, si se usara esa terminología, que creo que es errónea, es un subproducto. La pasta de soya es un subproducto de la industria del aceite comestible. Los procesadores de frijol, su negocio no es la pasta de soya, su negocio es el aceite. Entonces,
esa pasta de soya para la industria del aceite es un subproducto, no es su principal producto. Y en un inicio les costaba lograr un uso y lograr un valor del uso de ese subproducto de ellos. Se fue convirtiendo en un producto, en un ingrediente hoy en día que nadie puede producir alimento monogástrico sin él. Pero estrictamente hablando era un subproducto para ellos. Pero ese subproducto, a pesar de que ya no sufre otros procesos, de ahí de donde sale la planta extractora de aceite de frijol, así puede viajar a una planta de alimentos, a una fábrica de alimentos. Pero solamente en ese viaje que hace de la planta de frijol o de extractora de aceite de frijol, en ese viaje que hace a la entrada de una fábrica de alimentos, se convierte en un ingrediente extremadamente importante. Y ya al momento que le dan entrada a esa fábrica de alimentos es un ingrediente. ¿Por qué? Porque lo revisaron y pasó unas especificaciones de calidad que corresponden a los que la fábrica tiene, y entró y es uno de los ingredientes pues, más importantes. Y en volumen de consumo en el mundo es el segundo después de los granos, ¿no? Ahora, si vamos a las proteínas animales, que fue el tema de hoy, pues esos son un producto quiere decir de un valor menor que lo que la planta procesadora produce. Los pollos completos o cortados o pechugas o nuggets que produce una planta procesadora de aves, les sobran algunas partes de todo eso. Para ellos es un subproducto que no tiene la calidad de los productos que elabora con una marca y que van a un mercado específico, empaquetados de una forma específica y todo. Entonces, eso sobra porque, bueno, no se puede recuperar el 100%. Entonces, para ellos es un subproducto que no requieren. Pero ese, cuando sale de esa planta procesadora y se traslada a la planta de rendimientos, es una materia prima para la planta de rendimientos. Ya no es un subproducto, es materia prima para la planta de rendimientos. Llega a la planta de rendimientos y se transforma. Por ejemplo, en una planta procesadora de aves, si tú lo llevas a una planta de rendimientos actuales que tienen tecnologías modernas, de ahí te saca 3 productos o 3 ingredientes de muy alta calidad. Te saca la harina de pollo o proteína animal de pollo, te saca la harina de pluma y te saca el aceite de pollo por separado, los 3 de excelente calidad. Y los 3 son ingredientes de excelente calidad que pueden ir a la industria de alimento balanceado, que puede ser de la misma especie u otras. Pueden ir a la industria de alimentos para mascotas, porque esas plantas de rendimiento, las actuales, tienen el grado de alimenticio para mascotas. Entonces, y pueden ir a las plantas, fábricas de alimentos de otras especies, y pueden ir a todo tipo de alimentación animal, en el caso del aceite, y pueden ir también a la industria de biocombustibles, por ejemplo, el aceite. Entonces, sus nombres tienen que ser los apropiados. Son ingredientes de alta calidad para las plantas de alimentos y para el tipo de alimento donde lo vayas a mezclar. ¿Dónde quedó la palabra subproducto o desperdicio? Y la gente no quiere escuchar eso porque piensa que realmente está alimentando al pollo que se va a alimentar con él después, con algo que no debe ser. Mencionabas ahí también algo bastante interesante. Estos productos siempre se han considerado, por supuesto, de una calidad nutricional elevada. Sin embargo, una cierta debilidad que se
veía era la variabilidad en sus composiciones nutricionales. Presentaste unas tablas donde, bueno, estas variabilidades pues son mínimas ya. O sea, ¿a qué se debe esta mejora, este cambio? Mira, se debe a que la cadena que está en todo eso ha cambiado, ha mejorado y las nuevas tecnologías se han estandarizado de una forma muy, muy superior. Las plantas procesadoras de animales, sea res, cerdo, pollo, a lo mejor acuacultura o qué sé, bueno, vamos a hablar de esas tres que conocemos más de cerca. Son plantas procesadoras de mucha mejor tecnología. Entonces tienen que sacar lo que mejor puedan de esa res, de ese cerdo o de ese pollo para que sea económico. Y tienen que dejar para esa otra materia prima para la planta de rendimientos algo que sea lo menos posible. Y esos procesos están tan estandarizados que la variación dentro de esa misma materia prima es muy poquita. Es constante todo, como la máquina que limpia las mollejas tiene la más alta eficiencia, como la máquina que corta los pollos tiene la más alta eficiencia, como las máquinas que deshuesan ciertas partes tienen la más alta eficiencia, y como son en forma industrial controlados. Son procesos industriales, y los procesos industriales se mueven con especificaciones y procesos industriales, que son tornillos que aprietas y aflojas y mueves, no son animales vivos. Entonces esos procesos industriales te han producido una materia prima muy estable de por sí ya. Ahora, las plantas de rendimiento también se han evolucionado muchísimo, sus tecnologías. Ahora prácticamente todos los que construyen una planta de rendimientos, porque son grandes procesadores de ganado, de cerdo o de pollo, son tan grandes procesadores de esas especies que también terminan construyendo plantas de rendimientos modernas y de alta tecnología. Entonces, si metes una materia prima más estable y si tu proceso de rendimiento de esa materia prima es también muy estable, muy controlable, procesos muy estandarizados de alta tecnología, al final de cuentas, tú tienes un producto industrial estable. Entonces, la variación entre ellos ya es como la variación de la pasta de soya. Tienen que sacarle la máxima cantidad de aceite. Para eso tienen que alcanzar las mejores temperaturas, descascarillar lo mejor que pueden para sacar la máxima cantidad de aceite. Y eso definitivamente los va a llevar a tener un sobrante absolutamente estable. Lo mismo pasa con los procesos de proteína o los procesos de proceso animal, de la res, del cerdo, del pollo. Los procesos y la infraestructura que tienen son altamente eficientes, de mucho control sus procesos. Entonces esa materia prima que va quedando ahí es absolutamente estable y va además a una planta de rendimiento que tiene también tecnología muy avanzada, que el proceso que le van a hacer a esa materia prima también es de mucho más control y eficiencia. Entonces pues te sale un producto siempre el mismo, y ese va a una fábrica de alimentos como un ingrediente de primera calidad. Entonces, la palabra subproducto, coproducto o, peor tantito, desecho, pues no debe existir. Nos queda claro. Doctor Antonio Aburto, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para esta entrevista de Acontecer Agropecuario. Muchas gracias a ti por el tiempo.